Grupo MCI. Grupo MCI lleva las pruebas de iluminación de la fachada del Santiago Bernabéu. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Estamos otra vez en la esquina de la Torre B, otra vez estamos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Porque, bueno, ayer vinimos, bueno, otro día vinimos y estamos aquí de nuevo. Estamos aquí más que nada porque el otro día dijimos en el canal que habían quitado los focos de la Torre B, los focos de iluminación, pero realmente no los han quitado. Maribel ha sacado en su vídeo que como que los han escondido, como que parece que los han preparado mucho mejor para más pruebas. Parece que va a haber más pruebas en la fachada oeste. El otro día vimos pruebas justamente en la parte curva de la esquina, justo en la parte de la zona que redondea la fachada oeste con la fachada sur, aquí en la esquina de la Torre B. Y como digo, el otro día estuvimos aquí, vimos como que habían quitado focos, pero realmente lo han preparado mejor. Y también hemos visto los últimos días cómo había plataformas, esas plataformas que están allí ahora mismo paradas, estaban limpiando la fachada. Bueno, pues también decíamos que posiblemente sea para colocar las letras y el escudo, simplemente mantenimiento, pero a mí lo que me molestaba demasiado era que estaban en una posición muy comprometedora, que es básicamente donde tienen que poner las letras y el escudo. Y efectivamente, pues parece que están limpiando esa zona porque van a hacer pruebas en esta parte de aquí. Como digo, el otro día las pruebas fueron por aquí. Y como ya dije en el otro vídeo, para estas pruebas es necesario apagar estas luces, tío. Para estas pruebas es necesario apagar estas luces. ¿Por qué? Pues porque no se ve bien la fachada. Es decir, por mucho que tengas unos focos extraordinarios, muy profesionales, mira. Y luego es que encima, el resto de la fachada se ve de maravilla, oscurita, que allí se podrían hacer las pruebas perfectamente. Allí todo oscurito, perfecto para colocar focos, porque se vería muy bien. Y justo, esto creo que es la ley de Murphy, ¿no? Esto es la ley de Murphy. Justo se colocan los focos en esta parte de aquí, entre esta zona de aquí, y yo diría que más o menos hasta aquí. Es decir, ya abriendo ángulo podríamos decir que, bueno, no me llega con el dedo en sí, pero bueno, lo ponemos desde aquí, marcamos aquí, claqueta, y marcamos aquí. Todo este sector, en todo este sector hay focos para iluminar la fachada. Hay mucha gente que, bueno, pues no les gustó demasiado, no les gustó prácticamente nada las pruebas que hicieron el otro día. Y, bueno, para gusto los colores. Es decir, de momento solamente se hicieron las pruebas en un sector y no es lo mismo hacerlo en un sector que hacerlo en todo el estadio, ¿no? Que tener focos en todo el estadio. Hay que pensar también que estas luces en un futuro no van a estar. Estas es que dan directamente para abajo aquí, y hay otras que ahora mismo no las tengo localizadas, pero que dan directamente en la fachada. Entonces, el día que coloquen las farolas aquí en Castellana, obviamente las farolas apuntan hacia el suelo. Así que nada, vamos a esperar a que enciendan la fachada, que por eso digo que han estado limpiando estos días la fachada, porque básicamente van a hacer las pruebas en toda esta parte de aquí, en todo este sector. Puede ser que en cualquier momento, mientras que estoy hablando, pues enciendan los focos, porque ya tenemos a los pedazos de cracks, la cúpula, por así decir, de toda la empresa que lleva la iluminación de la fachada en posición, que están justo allí. Así que en breve pues encenderán, como digo, los focos. Todavía no es noche cerrada, pero si encienden los focos lo veríamos perfectamente. Así que en teoría, si las matemáticas no fallan, tendremos pruebas rellenando básicamente esta imagen que tenemos ahora mismo. Quizá si enciendan la torre también, es decir, tengamos la torre con parte de la fachada y a la izquierda a lo mejor un pequeño sector donde veamos
pues oscuridad porque no hay focos. Quiero recordar que no hay focos. Así que estoy intentando aguantar para ver si vemos como si fuesen el encendido de las luces de Navidad. Lo pillásemos in situ. Pero todo puede ser... Ay, mira qué feliz. Todo puede ser que corte, que pause el vídeo y lo enciendan. La verdad que, a ver, pido perdón porque... A ver cómo me pongo para que a su vez también podamos ver la iluminación. Pido perdón por el vídeo el otro día porque dije que habían quitado los focos. A ver, bueno, no lo había afirmado. Es decir, yo lo dejé en duda. En el sentido de que me había parecido ver que habían quitado los focos de la Torre B. Yo, como no soy socio del Real Madrid, no puedo entrar gratis al tour del Estadio Santiago Bernabéu, por lo tanto, no pude ver desde el interior si había o no había focos en la fachada. Entonces, ¿qué os puedo decir? Que lo siento, la verdad es que no afirmé nada, no di una información falsa, por así decir, simplemente lo dejé en duda, lo dejé como en interrogación para que la gente, para que todos comentásemos si es verdad o no es verdad que han quitado, los focos. Bueno, iluminación encendida, fachada encendida. Hoy tenemos la parte inferior de la fachada. Vamos a dejarlo porque ya sé que muchos no queréis ver mi careto, soy muy feo, lo sé. Queréis ver esto de aquí. El otro día vimos iluminación en la parte de arriba, mitad hacia arriba, y hoy vemos mitad hacia abajo. Mitad hacia abajo. Hay que pensar también, no hay que criticar antes de nada, hay que pensar que estos son pruebas, que estos son pequeños sectores de la fachada y que por lo tanto esto que vemos ahora mismo es una prueba y esto es algo que es pues una décima parte de lo que va a ser la iluminación del estadio. Si os fijáis bien, en las zonas más oscuras se ve de maravilla. Y hoy, por ejemplo, en las zonas más iluminadas, también se ve bien. Es decir, es como que hoy le han metido algo más de intensidad, o los focos, no sé qué va a decir, la verdad. Han encendido todos hoy, ¿no? Mira. Mira qué auténtica pasada. Es que esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. El otro día vimos una mierda en comparación a lo que estamos viendo hoy, ¿eh? Dios mío, qué auténtica pasada, colega. Y yo no sé si estos focos van a ser fijos o si va a tener algún tipo de animación, algún tipo de movimiento. La verdad es que estaría muy chulo que se viese con algún tipo de movimiento. No sé, pienso yo, ¿eh? Ahora vamos a ir cambiándonos de lado para que se vea también desde otra perspectiva, como por ejemplo Plaza de Lima. Ahora pasaremos allí, que es donde estuvimos el otro día. Fijaos qué bonito, ¿eh? Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Bueno, hoy parece que... También es verdad que, por ejemplo, los focos que están en la fachada oeste allí, esos que no vimos el otro día, como que parece que están más para afuera, ¿no? Y es por eso que quizás se vea algo mejor. Pero la verdad que es una pasada. Es una pasada ahora mismo verlo, ¿eh? Esto es otra cosa. Voy a quitar un poquito zoom. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra maravilla. Claro, es que el otro día, mira, creo que solamente vimos esto, ¿no?
Es que hasta incluso no vimos, o sí, las de abajo sí las vimos. A ver, voy a mirar en la hemeroteca. No, la parte de abajo no la vimos encendida. Claro, es que hoy tenemos un montón de puntos nuevos. Un montón de puntos nuevos. Y aquí fijaos que sí es verdad que, por ejemplo, los reflejos se notan más. Se notan mucho más. En el otro lado, en el montículo de Bélgica, no se nota nada. Apenas nada, ¿eh? Aquí se notan 3 puntos que la verdad que para estas pruebas deberían quitar estos focos que están dando directamente a la fachada, porque estropea 100% las pruebas. Y todo puede ser, a ver, que lo dejen a posta para que estas pruebas estén a base de golpes, en el sentido de que si hay alguna luz, que por ejemplo hay algún día de partido, que esté algún evento que hagan fuera del estadio y que justo dé la fachada, que también en el día de hoy con estas pruebas sepan solventar pues esas luces que dan directamente a la fachada y que hace que se vea con menos intensidad la proyección de estos focos. Dejamos modo gran angular para que veáis mucho mejor esta imagen. Como decíamos, desde la torre B, esta toma de aquí, hasta allí. A ver, un poquito de cuidado porque estoy cerca de la carretera. Ya he tenido sustos con el tema motos. Como digo, más o menos el sector que decíamos, desde la torre hasta el sector de la fachada que estábamos comentando. Bueno, hemos cruzado, estamos justo enfrente de la torre B y fijaos que desde aquí se ve mucho peor por el tema de los reflejos de las luces que tenemos en Castellana. Fijaos cómo se ve, ¿eh? Es como que te tienes que alejar para verlo mucho mejor. Sin embargo, si te acercas, es mucho peor. Mira, y como decía antes, las que están en la parte central de Castellana se ve mucho mejor porque parece que están más para afuera que las de la torre, porque aquí apenas se nota. Aquí en la parte superior apenas se ve, en la parte inferior se ve un montón. También hay que contar que la parte de arriba tiene su curva, está como acurvada, ¿no?, hacia adentro. A medida que va subiendo, la curva crece hacia adentro y abajo es más vertical, por así decir. Mira qué pasada, ¿eh? Mira qué pasada. Ahí lo que digo. Fijaos cómo se ve la fachada. Aquí se ve mucho peor. Vamos a irnos, como el otro día, vamos a irnos para el otro lado de Castellana para ver cómo se ve desde allí. Bueno, vamos a hacer lo mismo que el otro día. Vamos a cruzar la carretera, vamos a irnos para allá y a ver qué tal se ve desde el otro lado de Castellana. Bueno, pues aquí estamos un día más. Vamos a irnos un poquito más hacia la derecha, porque hoy ya los árboles nos dificultan un poquito lo que es la imagen. Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Con mucho cuidado también de a ver dónde piso, a ver si voy a pisar un pozo y me voy a caer para adentro. El caso es que desde aquí también se ve muy bien, la verdad. Y yo, como digo, como he dicho antes, se ve mucho mejor. Que a lo mejor es lo que les interesa a ellos, ¿eh? Que se vea mucho mejor desde lejos que desde cerca. Porque desde cerca tú ya lo que haces es fijarte en la puerta de acceso, ¿no? No te vas a fijar en la fachada. Te fijas en la puerta de acceso para acceder a tu puerta, ¿no? Tú cuando llegas al estadio, cuando estás llegando, por ejemplo, ahora mismo, hacemos la acción de ir al estadio. Pues, ¿qué te fijas en el estadio? No te fijas en la puerta como tal. Si ahora mismo te fijas en el estadio, imagínate que está todo el campo encendido. ¡Wow! ¡Qué cochazo! Bueno, el caso. Imagínate que está todo el campo encendido, pues flipas.
flipas con el campo porque está iluminado, pero una vez que te acercas a las puertas de acceso, ya entre comillas te olvidas de la iluminación, del encendido del estadio, y ya lo único que tienes en tu cabeza es que estás cerca de la puerta, quieres saber por qué puerta accedes y ya estás pensando en eso, ya estás pensando prácticamente en el partido, ya no estás pensando en la fachada. Entonces hay que pensar que también las lamas tienen una... ¡Hala! Descapotable. Hay que pensar que las lamas tienen una posición y por lo tanto los focos pueden ser alterados, me refiero a la posición de los focos, pueden ser alterados por el ángulo de la lama. Así que hay que pensar también todo y hay que hacer la iluminación respecto a la inclinación, el ángulo y la posición de las lamas. Pero a mí la verdad, a ver, vamos un poquito más hacia la derecha. Un poquito más, ahí yo creo que se vería mejor, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la farola, tenemos la grúa, tenemos el árbol, tenemos a personas tocando el claxon. Aquí creo que sería la mejor posición. Y a lo mejor nos tocan el claxon también a nosotros. Vamos a hacer zoom para que veáis también la fachada desde aquí, cerquita. Bueno, ahora pasa un autobús. Vale, volvemos. Y ahí tenéis los focos ya más de cerca. Ahí tenemos, por ejemplo, uno. Fijaos en la parte central de la imagen, perdón, en la parte central de la imagen. Hay como un foco que está como desviado, ¿no? Está como desviado. Bueno, esto sirve para precisamente eso, colocar y posicionar los focos correctamente. Recordad que la empresa que lleva esto es MCI. No sé por qué el otro día en su página web ya no sale lo del artículo que llevan lo del Santiago Bernabéu, pero bueno, todo puede ser, bueno, todo fue que coincidió con el vídeo que subí de que parecía que habían quitado los focos. Fue una mera coincidencia, porque esto sigue, esto continúa. Esto sigue, esto continúa. Ahí lo tenéis. Yo espero y deseo que si dejan esto, yo espero, la verdad, que tengamos algún tipo de... Ahí va, que viene un coche. Que tengamos algún tipo de movimiento... Bueno, no viene. Algún tipo de movimiento en la iluminación de los focos. Que tenga así algún tipo de ola o algo así. Aunque bueno, luego es verdad que tendremos aparte... Tendremos la proyección en la fachada, porque hay mucha gente que se confunde. Hay mucha gente que se piensa que esto que estamos viendo ahora es lo que definitivamente van a dejar, que las proyecciones al final no las van a hacer, y eso no es verdad. Las proyecciones siguen en el planteamiento, en el presupuesto, bueno, básicamente en el planning de la obra, y por lo tanto tendremos iluminación de fachada, que es lo que estamos viendo, más proyección de imágenes en la fachada. Y ahora que me fijo también, se ve ahí arriba la visera iluminada, ¿no? ¿Eso o es el reflejo de estos focos que están encendidos? Mira, están grabando también con dron. Ahora no se ve bien, pero se aprecia, ¿no? Está ahí. Está grabando la fachada. Bueno, ¿qué? ¿Os está gustando o no os está gustando esta prueba ya un poquito más con más espacio en la fachada? A ver qué opináis sobre esta nueva prueba. Ya cogiendo un poquito más de fachada y sobre todo también la esquina de la Torre B iluminada como vimos el otro día. Lo que pasa es que el otro día vimos la iluminación de la mitad para arriba, pero hoy, por ejemplo, hemos visto de la mitad para abajo también. Así que un plus. Cruzamos de acera. Yo entiendo a los que se crucen de acera aposta, la verdad, y de forma natural. Yo, la verdad es que lo respeto, pero no lo comparto. Yo me cruzo de acera para ver la iluminación desde este lado de la acera. Ahí podéis ver cómo se nota que los focos nos están apuntando a nosotros, Porque fijaos que bien se ve desde aquí. Aquí arriba peor porque
están como más escondidos por la curva de la parte superior de la fachada. Pero aquí abajo, que es más vertical, fijaos cómo se aprecian los focos, cómo reflejan en la lama, ¿eh? Así que nada, segundas pruebas aquí en la fachada oeste. Déjame lo que quieres en los comentarios, qué te parece, te gusta o no te gusta ya esta segunda prueba. Nada, lo dicho, te leo en comentarios, deja tu like, suscríbete y hypea el vídeo para que YouTube lance el canal entre todos los canales que hay en esta vida y en este multiverso. Chao, chao, a la Madrid.